Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay hombres caminando por algún lugar del mundo con precios sobre su cabeza que superan los 10 millones de dólares. No son leyendas del pasado. No murieron en un tejado ni en una prisión de máxima seguridad. Están vivos, están libres. Y hoy, en este preciso momento, alguien en una oficina de Washington está revisando un expediente con su nombre. Este documental es distinto a todos los que hemos hecho, porque no vamos a contar historias terminadas. Vamos a contar historias que todavía no tienen final. Pero antes de empezar, 3 advertencias importantes, y quiero que las escuches con atención. La primera: todo lo que vas a oír aquí son acusaciones formales de gobiernos y agencias antidrogas, no condenas. Ninguno de estos hombres ha sido juzgado por los cargos que enfrenta, porque para juzgar a alguien primero hay que capturarlo. Por eso, cada afirmación de este video se basa en documentos judiciales, comunicados oficiales y recompensas publicadas por autoridades. Nada más. La segunda: esta lista cambia constantemente, y no es una exageración. En febrero de este mismo año, el hombre que encabezaba prácticamente todas las listas de búsqueda del continente cayó abatido en un operativo. Volveremos a él más adelante, así que si estás viendo esto meses después de su publicación, es perfectamente posible que alguno de los nombres que vas a escuchar ya no esté prófugo. Y la tercera: no vamos a especular sobre dónde está exactamente ninguno de estos hombres. Nadie lo sabe. Si alguien lo supiera, no estarían en esta lista. Lo que sí vamos a contar es qué dicen las autoridades sobre sus movimientos, en qué regiones se cree que operan y, sobre todo, por qué llevan tantos años sin ser encontrados. Porque esa es la verdadera pregunta de este documental. No dónde están, sino cómo es posible que sigan libres. Quédate hasta el final, porque el número 1 tiene una recompensa de 10 millones de dólares. Dirige presuntamente una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Y lleva más de una década con una orden de captura activa en su contra, sin que nadie haya podido tocarlo. Estas son las 10 cacerías que siguen abiertas. Empezamos con un nombre que probablemente nunca has escuchado. Y esa es, precisamente, la razón por la que sigue libre. Alfonso Limón Sánchez, conocido como Poncho Limón, es señalado por las autoridades americanas como un operador de alto nivel dentro de una de las facciones del cartel de Sinaloa. No es un líder mediático, no aparece en canciones, no tiene fotografías circulando por redes sociales. Y ahí está su ventaja, porque en el narcotráfico moderno existe una regla que casi todos los capos famosos aprendieron demasiado tarde. La fama mata. Los hombres que buscan reconocimiento, que graban videos, que exhiben su riqueza, terminan atrapados. Los que operan en silencio, duran. Poncho Limón pertenece a la segunda categoría. Las autoridades lo vinculan con la distribución de drogas hacia Estados Unidos, dentro de la estructura conocida como La Malliza, la facción históricamente asociada a Ismael Zambada. Y desde que estalló la guerra interna dentro del cartel de Sinaloa, tras la captura de sus líderes históricos, su nombre empezó a aparecer con más frecuencia en los expedientes americanos. ¿Por qué sigue libre? Por la razón más simple y más incómoda de todas, porque casi nadie sabe qué cara tiene. Y aquí está el dato que abre este documental de la manera correcta. En la era de los teléfonos con cámara, del reconocimiento facial y de los satélites, la mejor forma de esconderse no es un búnker en la selva. Y hay un dato que respalda esto. Cuando las agencias americanas publican sus fichas de búsqueda, la mayoría incluye fotografías recientes, huellas, señas particulares. En los casos de operadores como este,
Muchas fichas se apoyan en imágenes antiguas, a veces de hace más de una década, o en descripciones físicas genéricas. Un hombre de estatura media, complexión media, cabello oscuro. En un país de más de 100 millones de habitantes, esa descripción no sirve de nada. Es no ser nadie. El número 9 opera, según las autoridades americanas, en una de las fronteras más vigiladas del planeta, y sin embargo, lleva años sin ser capturado. René Arzate García, conocido como La Rana, es señalado por Estados Unidos como un operador clave en el control de las rutas de narcotráfico hacia California, con influencia en Baja California, y particularmente en la zona de Tijuana. Enfrenta acusaciones que incluyen tráfico de drogas y delitos violentos. Ahora Merar entiende la dificultad de este caso. Tijuana no es la Sierra de Sinaloa. No es una montaña inaccesible ni una selva sin caminos. Es una de las ciudades más transitadas del mundo, pegada literalmente a Estados Unidos, con uno de los cruces fronterizos más activos que existen. Millones de personas al año. Cámaras por todas partes. Presencia federal permanente. Y aún así, un hombre acusado de coordinar el tráfico hacia California lleva años operando ahí, sin caer. ¿Cómo se explica eso? Los expertos en seguridad señalan un factor que se repite en casi todos los casos de esta lista: la protección social. En zonas donde una organización lleva décadas operando, no hace falta esconderse en una cueva. Hace falta que cientos de personas, vecinos, comerciantes, transportistas y en muchos casos también funcionarios, decidan no ver nada. Un fugitivo con una red de silencio a su alrededor es infinitamente más difícil de encontrar que un fugitivo escondido en la montaña, porque la montaña se puede rodear con helicópteros. Hay otro factor específico de esta zona. Tijuana lleva décadas siendo territorio en disputa. Fue el feudo histórico del cartel de los Arellano Félix en los años 90. Aquella organización de hermanos que aterrorizó la frontera y que terminó desmantelada pieza por pieza. Cuando cayó, la plaza no quedó vacía, quedó fragmentada. Y en una plaza fragmentada, con múltiples grupos operando en paralelo, la información se dispersa. Nadie tiene el mapa completo, ni siquiera los propios criminales. El silencio de una ciudad, no. El número 8 tiene una recompensa de $5 millones sobre su cabeza, y su caso ilustra algo fundamental sobre cómo funciona realmente el narcotráfico hoy. Adelmo Niebla González es descrito por las autoridades americanas como un operador clave dentro de la estructura del cartel de Sinaloa, no como el jefe supremo, no como la cara pública, como el operador, el hombre que hace que las cosas sucedan. Y aquí conviene romper un mito que las series de televisión instalaron en la cabeza de todo el mundo. La gente imagina los cárteles como pirámides, un jefe arriba y todos los demás obedeciendo hacia abajo. Esa imagen es, en gran medida, falsa. Los cárteles modernos funcionan más como federaciones de empresas independientes, grupos que comparten rutas, contactos y proveedores, pero que operan con autonomía casi total. Por eso cuando cae un jefe famoso, la organización no colapsa, simplemente se reorganiza. Y por eso los verdaderos objetivos de las agencias antidrogas ya no son solo los capos mediáticos, son los operadores, los hombres como el número 8 de esta lista. Porque un líder simbólico se puede reemplazar en semanas, pero un operador con 20 años de contactos
rutas memorizadas y relaciones personales con proveedores en 3 continentes. Ese no se reemplaza fácil. Piensa en cómo funciona realmente el negocio. Para que un cargamento llegue desde Sudamérica hasta una ciudad americana, hacen falta decenas de acuerdos, con proveedores, con transportistas, con dueños de bodegas, con quienes controlan cada tramo del camino, con quienes mueven el dinero de regreso. Esos acuerdos no están escritos en ninguna parte. Viven en la memoria y en las relaciones personales de un puñado de hombres. Cuando capturas a uno de esos hombres, no capturas a un criminal, capturas una base de datos. Esa es la razón por la que un hombre, cuyo nombre casi nadie reconoce, vale $5 millones para el gobierno de Estados Unidos. El número 7 es uno de los casos más complejos y más polémicos de toda esta lista, porque dependiendo de a quién le preguntes, es un criminal buscado o un defensor de su tierra. Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo, es señalado por las autoridades americanas como una figura central de la estructura conocida como Cárteles Unidos, en el estado mexicano de Michoacán. Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. Para entender su caso hay que entender Michoacán. Durante la última década, ese estado se convirtió en el escenario de una guerra entre organizaciones criminales por el control de algo que va mucho más allá de la droga: el aguacate, el limón, la minería ilegal y la extorsión a productores agrícolas. Una economía legal enorme, secuestrada por la violencia. En ese contexto, surgieron los llamados grupos de autodefensa, civiles armados que se organizaron para expulsar a los cárteles que los extorsionaban. Y el Abuelo aparece históricamente vinculado a ese movimiento. Ahí está la complejidad. Para una parte de la población local, hombres como él son quienes los protegieron cuando el Estado no lo hizo. Para el gobierno americano, son líderes criminales que aprovecharon ese vacío para construir su propio poder. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? Esa discusión sigue abierta, y este documental no pretende cerrarla. Lo que sí está documentado es que existe una acusación formal, una recompensa millonaria activa, y un hombre que no ha sido capturado. Y hay algo más que explica su permanencia en libertad mejor que cualquier otra cosa. Cuando una parte real de la población te considera un protector, no existe helicóptero ni satélite que compense eso. Y esto no es una teoría abstracta. Michoacán vivió escenas que dieron la vuelta al mundo. Pueblos enteros levantando barricadas, agricultores armados patrullando sus propias carreteras, comunidades expulsando a la Policía Federal porque desconfiaban más de ella que de los hombres armados locales. Cuando un Estado pierde ese nivel de legitimidad en un territorio, la línea entre criminal y protector deja de ser evidente para quienes viven ahí. La protección más efectiva del mundo no se compra, se gana. El número 6 es, en este momento, uno de los nombres más vigilados del continente. Y para entender por qué, hay que hablar primero de un hombre que ya no está en esta lista. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales mexicanas ejecutaron un operativo en el estado de Jalisco contra Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El operativo terminó con su muerte. El hombre que tenía una recompensa de $15 millones, la más alta jamás ofrecida por un narcotraficante mexicano, y que llevaba más de una década evadiendo a las autoridades, cayó finalmente. Su nombre fue retirado de las listas de búsqueda.
Y de inmediato comenzó la pregunta que siempre sigue a la caída de un capo. ¿Quién toma su lugar? Ahí entra Audias Flores Silva, conocido como el jardinero, señalado por las autoridades americanas como una figura de alto nivel dentro del CJNGE y, según diversos análisis, como uno de los posibles sucesores en la estructura. Estados Unidos ofrece $5 millones por él y se le atribuye, entre otras cosas, el control de laboratorios de metanfetamina. Y aquí está la lección más dura de todo este documental. Durante décadas, la estrategia contra el narcotráfico se basó en una idea simple. Si eliminas al jefe, destruyes la organización. Se le llamó la estrategia del descabezamiento. Y ha sido aplicada una y otra vez en México y en Colombia. El resultado: cada vez que cae un líder, la organización se fragmenta y muchas veces la violencia aumenta porque los sucesores compiten entre sí. La caída del Mencho fue seguida, según reportes de la época, por una ola de represalias violentas en varios estados mexicanos. Es decir, matar al jefe no termina la guerra, a veces la empieza de nuevo. Colombia ya vivió exactamente esto. Cuando cayó Pablo Escobar en 1993, el mundo celebró el fin del cartel de Medellín. Pero el negocio no desapareció. Se trasladó al cartel de Cali, que resultó ser más rico y más difícil de combatir. Y cuando cayó Cali, el negocio se fragmentó en decenas de organizaciones pequeñas, imposibles de descabezar porque ya no tenían cabeza. 30 años después, México está recorriendo el mismo camino. Y por eso, 5 meses después de la caída del hombre más buscado de México, ya hay otro nombre ocupando su lugar en la lista. El número 5 no es mexicano ni colombiano, y su presencia en esta lista demuestra que el crimen organizado del continente hace mucho tiempo dejó de tener un solo centro. Yulan Adonai Archaga Carias, conocido como Porky, es hondureño y es uno de los pocos criminales de Centroamérica que ha llegado a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Esa lista histórica que durante décadas estuvo reservada casi exclusivamente para mafiosos americanos y terroristas. Fue incluido en noviembre de 2021. Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. Las autoridades americanas lo señalan como presunto líder de la MS-13 en Honduras. Y los cargos en su contra son especialmente graves: asociación ilícita bajo la ley antimafia americana, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, incluidas ametralladoras. Ese último detalle es el que cambia la escala del caso. Porque no hablamos de una pandilla callejera. Hablamos, según la acusación formal, de una estructura con capacidad militar y con participación directa en el tráfico internacional de cocaína. Y ahí está el punto que casi nadie explica bien. La cocaína que sale de Sudamérica rumbo a Estados Unidos tiene que atravesar Centroamérica. Honduras, Guatemala y El Salvador no son productores. Son el corredor. Y quien controla el corredor cobra peaje. Durante años ese peaje convirtió a Nerín a estructuras que habían nacido como pandillas urbanas en actores del narcotráfico internacional. ¿Por qué sigue libre? Porque Honduras es uno de los países con menor capacidad institucional del continente, con una historia documentada de infiltración del crimen organizado en estructuras del Estado, algo que quedó expuesto ante el mundo cuando un expresidente hondureño fue condenado en Nueva York por narcotráfico. Hay también una razón geográfica. La región conocida como La Mosquitia, en la costa caribeña hondureña, es una de las zonas menos vigiladas del continente. Selva densa, prácticamente sin carreteras, con cientos de pistas de aterrizaje clandestinas documentadas por las autoridades a lo largo de los años.
un territorio donde un avión puede aterrizar, descargar y desaparecer sin que ningún radar lo registre. Cuando el sistema que debe buscarte está comprometido, esconderse deja de ser un problema. El número 4 heredó uno de los apellidos más pesados de la historia del narcotráfico mexicano. Y heredó también una guerra. Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco, es hijo de Ismael Zambada García, el Mayo, el cofundador del cartel de Sinaloa que durante casi 5 décadas fue considerado el narcotraficante más escurridizo del mundo. Un hombre que, a diferencia del Chapo, jamás pisó una prisión mexicana, hasta que en julio de 2024 terminó en manos de la justicia americana en circunstancias que aún hoy se discuten. Su caída desató algo que Sinaloa no había visto en décadas: una guerra civil dentro del propio cartel. Por un lado, la estructura histórica asociada a los Zambada, conocida como la Malliza. Por el otro, la facción de los hijos del Chapo, los Chapitos, dos grupos que durante años fueron socios, enfrentados en las calles de Culiacán. Y en medio de esa guerra quedó Mayito Flaco, señalado por las autoridades americanas como uno de los líderes actuales de la organización. Su situación es, probablemente, la más peligrosa de esta lista completa. Y no por la ley. Piensa en su posición. Está siendo buscado por el gobierno de Estados Unidos, está siendo buscado por el gobierno mexicano, y además está siendo cazado por una facción rival que antes era su aliada y que conoce sus rutas, sus refugios y a su gente. 3 persecuciones simultáneas. Y la más letal de las 3 no es ninguna de las 2 oficiales. Y hay una capa más en esta historia que la vuelve casi trágica. La guerra entre la Malliza y los Chapitos no es una guerra entre extraños. Es una guerra entre familias que fueron socias durante décadas, que compartieron rutas, bautizos y funerales. Los hombres que ahora se persiguen crecieron en los mismos pueblos. Eso hace que la traición sea más efectiva y la persecución más precisa. Nadie te encuentra mejor que quien alguna vez supo dónde dormías. Porque un gobierno que te captura te lleva a un tribunal. Un enemigo que te encuentra, no. El número 3 no tiene nada que ver con América Latina. Y es, sin discusión, la cacería abierta más larga del mundo. Dawood Ibrahim es el hombre más buscado de la India, y lo ha sido durante más de 30 años. Nació en Bombay, hoy Mumbai, y construyó desde los barrios de esa ciudad una organización conocida como The Company, una estructura que, según las autoridades indias y americanas, combinó contrabando, extorsión, tráfico de drogas, apuestas ilegales e incluso inversiones en la industria del cine de Bollywood. Pero lo que convirtió su nombre en una obsesión nacional fue lo que ocurrió el 12 de marzo de 1993. Ese día, una serie coordinada de explosiones sacudió Bombay, dejando cientos de muertos en uno de los peores atentados de la historia de la India. Las autoridades indias lo señalaron como uno de los principales responsables de la planificación. Desde entonces, desapareció. Estados Unidos lo designó formalmente como terrorista global, y su nombre figura en listas internacionales de sanciones. Se han ofrecido recompensas millonarias, y sin embargo 30 años después, sigue sin ser capturado. ¿Dónde está? Aquí hay que ser especialmente cuidadoso, porque este punto es objeto de una disputa diplomática entre 2 países. El gobierno de la India ha sostenido durante décadas que Dawood Ibrahim se encuentra en Pakistán,
y ha entregado repetidamente listas y direcciones a las autoridades pakistaníes. El gobierno de Pakistán ha negado consistentemente esa versión y ha afirmado que no se encuentra en su territorio. Ninguna de las dos posiciones ha sido resuelta de forma independiente, y este documental no está en condiciones de determinar cuál es correcta. Periódicamente aparecen reportes sobre su salud o su supuesta muerte, que después son desmentidos. Nada de eso ha sido confirmado. Lo único verificable es esto. Han pasado más de 3 décadas desde los atentados, y el hombre acusado de organizarlos jamás ha sido llevado ante un tribunal. Su caso plantea una pregunta que vale para toda esta lista. ¿Qué pasa cuando encontrar a un fugitivo deja de ser un problema policial y se convierte en un problema político? Ninguna agencia antidrogas del mundo puede entrar a otro país sin permiso. Y cuando ese permiso depende de una relación diplomática tensa, el expediente simplemente se congela. En esas condiciones, un fugitivo no necesita esconderse muy bien. Solo necesita estar del otro lado de una frontera difícil. 30 años, 2 potencias nucleares involucradas y un expediente que sigue abierto. El número 2 lleva el apellido más famoso del narcotráfico mundial, y esa herencia le ha costado mucho más de lo que le ha dado. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Nació en Sinaloa en 1986 y junto con su hermano es señalado por las autoridades americanas como uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos. Estados Unidos ofrece $10 millones por información que lleve a su captura, y las acusaciones en su contra representan un cambio histórico en el negocio, porque los Chapitos no son acusados principalmente de traficar cocaína, como su padre. Son acusados de algo mucho más letal y mucho más rentable: el tráfico de fentanilo y la importación de precursores químicos desde Asia para fabricarlo en México. Y ese cambio lo explica todo. La cocaína requiere plantaciones, campesinos, laboratorios en la selva, rutas marítimas complejas. El fentanilo requiere un contenedor de químicos y un laboratorio del tamaño de una cocina. 1 kilo de fentanilo puede generar ganancias comparables a cargamentos enteros de cocaína, con una fracción del costo, del volumen y del riesgo de transporte. Es la transformación más importante del narcotráfico en 50 años y convirtió a los hijos del Chapo en los objetivos prioritarios del gobierno americano. ¿Por qué sigue libre? Su caso muestra el desgaste de una familia entera bajo presión extrema. Uno de sus hermanos, Ovidio, fue capturado y entregado a la justicia americana. Otros miembros del entorno han caído, negociado o desaparecido. Y sin embargo, Alfredillo continúa prófugo, presuntamente en la región donde nació. Y ahí está el factor decisivo, el mismo que protegió a su padre durante décadas. La Sierra de Sinaloa no es simplemente un territorio. Es una red de comunidades donde generaciones enteras han dependido económicamente de esa actividad, y donde un extraño es detectado horas antes de llegar. Hay que añadir algo importante sobre el fentanilo, porque explica por qué la presión sobre esta familia no va a bajar jamás. A diferencia de la cocaína, cuyo impacto se midió durante décadas en adicción y violencia, el fentanilo se mide directamente en muertes. Decenas de miles de fallecimientos anuales por sobredosis en Estados Unidos convirtieron el asunto en una crisis de salud pública nacional. Y cuando un problema criminal se convierte en una crisis nacional de salud, la persecución deja de ser una prioridad de una agencia, pasa a ser una prioridad de gobierno. No lo esconde una cueva, lo esconde una región entera.
Y llegamos al número 1, el fugitivo más buscado del continente americano en este momento. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, nació en Culiacán, Sinaloa, en agosto de 1983. Es hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán. Y hoy, según las autoridades americanas, es uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Estados Unidos ofrece $10 millones por él. Tiene órdenes de captura activas desde hace más de una década. Ha sido acusado formalmente en múltiples distritos judiciales americanos y además, junto con su facción, ha sido incluido en designaciones de organizaciones terroristas por parte del gobierno americano, una categoría que multiplica los recursos, las herramientas legales y la presión internacional disponibles para cazarlo. Nunca en la historia se había dedicado tanta capacidad técnica a encontrar a un narcotraficante. Y sin embargo, sigue libre. ¿Por qué? Hay 4 razones, y cada una de ellas explica una parte del rompecabezas. La primera, aprendió de los errores de su padre. El Chapo cayó 2 veces por las mismas causas: exceso de exposición, comunicaciones interceptadas y contactos con gente ajena a su círculo, incluido aquel proyecto de película que resultó fatal. Su hijo, según los analistas, opera con una disciplina de comunicación mucho más estricta. La segunda, el territorio. La Sierra de Sinaloa sigue siendo, después de 50 años, el mejor escondite del hemisferio. Montañas, caminos que no aparecen en mapas, comunidades enteras integradas a la economía del tráfico y una red de vigilancia humana, los llamados halcones, que detecta cualquier movimiento extraño mucho antes de que llegue. La tercera, la estructura. Ya no hace falta que el jefe esté presente. Un líder moderno puede coordinar operaciones sin exponerse físicamente, delegando en operadores como los que aparecen más abajo en esta lista. Y la cuarta, la más incómoda, la corrupción. Múltiples investigaciones judiciales, tanto mexicanas como americanas, han documentado a lo largo de los años casos de filtración de información desde estructuras de seguridad hacia organizaciones criminales. Cuando el operativo se filtra antes de ejecutarse, la captura es imposible. En octubre de 2019 el mundo vio en directo hasta dónde llega ese poder. Cuando las fuerzas mexicanas capturaron a su hermano Ovidio en Culiacán, la respuesta armada de la organización fue tan masiva que el gobierno mexicano decidió liberarlo para evitar una masacre. Una ciudad entera quedó sitiada durante horas. Ese día quedó claro algo que ninguna recompensa puede cambiar. En ciertos territorios, capturar a un hombre no depende solo de encontrarlo. Depende de si el Estado está dispuesto a pagar el precio de sacarlo. Y mientras esa ecuación no cambie, el hombre de los $10 millones seguirá exactamente donde está. $10 hombres, cacerías abiertas y decenas de millones de dólares en recompensas que nadie ha cobrado. Pero si hay algo que este documental deja claro, es que esta lista es temporal. Siempre lo es. Hace apenas unos años, los nombres que encabezaban estas listas eran otros. El Mayo Zambada, capturado. Caro Quintero, extraditado. El Mencho, abatido en un operativo. Todos parecían intocables. Todos caían algún día. Y ese es el patrón histórico real. Prácticamente todos terminan capturados o muertos. La única variable es cuánto tiempo tarda. Algunos duran 5 años, otros 30. Pero aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Cada vez que uno de estos hombres cae, no ocurre nada estructural. El negocio no se detiene, los precios no cambian, el consumo no baja. Lo único que ocurre es una reorganización interna y, con frecuencia, más violencia mientras alguien ocupa el lugar vacío. Hemos visto caer a Escobar, a los Rodríguez Orejuela, al Chapo,
al Mencho, 4 de los criminales más poderosos de la historia. Y el negocio que dirigían es hoy más grande, más químico y más letal que cuando ellos empezaron. Quizás por eso la pregunta con la que abrimos este documental no era la correcta. La pregunta no es dónde están estos 10 hombres. La pregunta es ¿por qué? Cada vez que encontramos a uno, siempre hay otros 10 esperando. Déjanos en los comentarios cuál de estos casos te pareció más impresionante y qué personaje quieres que investiguemos a fondo en un próximo documental. Nos vemos en la próxima.